Tu médico te mira los resultados de la analítica y te dice, vitamina D, 32, está perfecto. Y tú te quedas pensando, dices, entonces, ¿por qué me siento así? Y la realidad es que hay muchas personas que toman vitamina D todos los días desde hace años, tienen unos niveles en sangre que están bien y sin embargo tienen más infecciones que antes, más cansancio y su estado de ánimo está peor que cuando empezaron. Porque, verás, debes saber que esto, si la vitamina D estuviera haciendo su efecto, no debería de ser posible. Pero ocurre. Y cuando ocurre, tiene una causa mecánica precisa. Y no es que el cuerpo no la absorbe, es que la vitamina D que tomaste nunca llegó a convertirse en la molécula que activa los genes. Simplemente se quedó a medio camino. Y el mineral que faltaba para que se pudiera completar el proceso resulta que no aparece en ninguna caja de suplementos de vitamina D del mercado. Es decir, son dos cosas diferentes. Y el análisis de sangre que detecta el problema y por el que tu médico te dice que tus niveles están bien, resulta que además tiene un fallo de diseño estructural, porque mide la vitamina D en su forma inactiva. Es decir, la que el cuerpo todavía no ha podido usar. Y lo curioso del asunto es que esta forma puede aparecer como perfectamente normal, mientras que la molécula activa, la que de verdad enciende más de 200 interruptores en tu genoma, se mantiene por los suelos. Pero verás, lo importante no es eso, y tampoco lo es que tu cuerpo no la absorbe bien. Si te dicen eso, te están induciendo al engaño, porque esa es una información profundamente incompleta. De hecho, no solo es incompleta, es además una información funcionalmente inútil. Lo importante y lo que tú necesitas saber es por qué no se absorbe, por qué sin conocer el por qué no puedes hacer nada. Y este es uno más de los porqués, es decir, las verdaderas razones que explican los problemas de los que te hablo en este canal de manera habitual. Y hoy, en concreto, te voy a explicar por qué es más que probable que la vitamina D que tomas no esté haciendo lo que crees que hace y qué tienes que hacer exactamente para que lo haga. Y es muy sencillo, pero para entender por qué ocurre lo que te acabo de describir, tenemos que hacer algo que la medicina convencional raramente hace. Tenemos que abrir el proceso y ver qué pasa dentro. Y lo que pasa dentro tiene tres pasos a través de los cuales la vitamina D entra en tu cuerpo, viaja, se transforma y llega o no llega a donde tiene que llegar. Y antes de explicártelos, quiero que tengas una imagen en la cabeza, una imagen que te lo va a hacer todo mucho más claro. Tú imagina el sistema eléctrico de tu casa. El contador está abierto y la electricidad entra, pero entre el contador y la bombilla hay tres interruptores en serie. Si el primero está cerrado, la luz no se enciende. Si el segundo está cerrado, tampoco. Y si el tercero falla, tampoco. No importa cuánta electricidad tengas en el contador, si tú no abres los tres interruptores, la bombilla no se encenderá y tú no tendrás luz. Pues así es como funciona la vitamina D en tu cuerpo. Ahora pasemos a analizar interruptor por interruptor. El primero, el interruptor de entrada. La vitamina D3 entra en tu cuerpo de varias maneras. Puede entrar a través del sol, cuando la radiación ultravioleta impacta sobre tu piel y dispara una reacción química que la fabrica.
puede también entrar a través de lo que comes, pescado azul, yema de huevo o hígado, por ejemplo, y si no logras suficiente carga de esas dos fuentes, también puedes lograr que entre a través del consumo de un suplemento. Y esto no te lo voy a desarrollar mucho porque este paso casi todo el mundo lo completa. El sol existe, la alimentación y los suplementos existen y la vitamina D entra en tu cuerpo. Por lo tanto, el primer interruptor lo vamos a dar por abierto y hasta aquí, bien. Ahora vayamos al interruptor número 2, el hígado. Una vez que has adquirido esa vitamina D3, lo que hace es viajar al hígado y allí ocurre algo importante. El hígado la transforma. Pero antes de contártelo, necesito explicarte y que entiendas qué es una enzima, porque es un término que va a salir varias veces en este vídeo y quiero que cuando te hable de ellas me puedas seguir con facilidad. Una enzima es una proteína que funciona como una llave inglesa molecular. Su único trabajo es agarrar una molécula, hacerle una modificación muy específica y soltarla transformada. No consume la molécula, no la destruye y simplemente la cambia de forma. Eso es una enzima. Es algo así como un operario en una cadena de montaje que tiene una sola tarea: añadir una pieza, apretar un tornillo, doblar un extremo y seguir. Y la enzima hace eso miles de veces por segundo, con una precisión que ninguna máquina humana ha podido replicar. Y en el hígado, una de esas llaves inglesas agarra la vitamina D3 que acaba de llegar, le añade un grupo químico en una posición muy concreta y la transforma en algo que se llama 25-hidroxivitamina D. Y su nombre técnico es CYP2R1, pero esto no te hace falta memorizarlo. Y ahora verás por qué es importante ese 25-hidroxivitamina D, y que es porque, verás, es exactamente lo que aparece en tu analítica. Es el número que tu médico lee, el 32 o el 42 o el 28, que determina si estás bien o mal. Pero esa forma de vitamina D resulta que todavía no hace nada, todavía no está activa, como te decía al principio del vídeo. Tú piensa en una bombona de gas. Tienes la bombona en casa, está llena, pero la bombona no calienta nada por sí sola. Necesita que alguien la conecte, que abra la válvula y que encienda el quemador. La bombona llena es el equivalente a tener el 25-hidroxivitamina D en sangre. Es decir, la energía está ahí, pero todavía no está haciendo nada. Y aquí, atención, porque tu analítica mide si tienes la bombona llena. No mide si el quemador está encendido. Segundo interruptor, por lo tanto, también abierto, pero eso sí, la luz, acuérdate, todavía sigue sin llegar. Ahora llegamos al interruptor 3, el riñón. Y este es el paso que casi nadie te cuenta y es el paso que es verdaderamente importante. Ese 25-hidroxivitamina D, es decir, eso de lo que está llena la bombona, tiene que viajar del hígado al riñón, y en el riñón otra enzima, que en este caso se llama CYP27B1, hace la segunda transformación y la convierte en 25-dihidroxivitamina D. Esto es lo que los científicos normalmente llaman calcitriol. Y esta sí, esta es la forma hormonal activa. Esta es la que realmente importa. Una vez formado, cuando el calcitriol llega a una célula, no llama a la puerta, entra directamente al núcleo, que es el centro de mando, donde está el ADN, y se une a un receptor que la estaba esperando. Ese receptor se llama VDR, Vitamin D Receptor.
Y cuando el calcitriol se une a él, ocurre algo que cuesta visualizar, pero que es absolutamente real. Se activan genes. Y no uno, no 10, más de 200. Piénsalo un momento. 200 genes que tienen un interruptor que solo puede activarse cuando esta molécula llega. Y son genes que regulan cómo responde tu sistema inmune cuando entra un virus, que controlan el nivel de inflamación en tus tejidos, que participan en la producción de serotonina. Y sí, efectivamente, eso que estás pensando es correcto, porque la serotonina es el neurotransmisor del estado de ánimo y su producción depende del arranque de estos genes. Pero hay más. También coordinan la contracción muscular y gestionan el tráfico de calcio en tu sangre y en tus huesos. Y esto, entre otras muchas cosas. Son 200 genes que dependen de una sola llave. Y si esa llave no llega, es decir, si el calcitriol no se produce o no llega en cantidad suficiente, esos 200 genes no recibirán la señal y tu sistema inmune trabajará con información incompleta. La inflamación no se regulará con precisión. El calcio no irá exactamente donde debería ir y el músculo no se recuperará como debería. Por tanto, cuando no estás somatizando calcitriol, no es que te sientas un poco cansado, es que 200 procesos biológicos simultáneos en tu cuerpo están funcionando por debajo de su capacidad. Y mientras tanto, ninguna analítica estándar te lo dice. Y ahora viene la pregunta que deberías hacerle a tu médico en la próxima consulta. ¿Cuándo es cuando aparece el calcitriol en las analíticas? Porque el calcitriol es la forma activa de la vitamina D, la que realmente hace el trabajo. Y sinceramente no sé lo que te responderá, pero la realidad es que casi nunca aparece, porque no es el valor que se mide de forma rutinaria. El sistema médico convencional asume que si la forma de almacenamiento está bien, es decir, la que mide que la bombona está llena, entonces la forma activa también lo estará. Por decirlo de una manera sencilla, asumen que si el depósito tiene combustible, el motor está funcionando. Pero esa asunción resulta que tiene un problema, porque entre el depósito y el motor hay un paso que puede fallar, un paso que depende de un elemento que no aparece en ninguna caja de suplementos de vitamina D. Y tiene un nombre bioquímico. Y te voy a hablar de ello enseguida, pero antes necesito presentarte a alguien, porque lo que acabas de entender, es decir, ese viaje en 3 pasos, no lo descubrió un comité gubernamental, lo descubrió una sola persona, y además lo hizo cuando todavía era un estudiante. Se llama Michael Holick, es un bioquímico y endocrinólogo que lleva casi 50 años en la Universidad de Boston. Es director del Centro de Investigación en Helioterapia, Luz y Piel y tiene más de 650 publicaciones científicas que han sido citadas más de 175.000 veces por otros investigadores de todo el mundo. Es todo un personaje. Pero en su caso, lo más importante no es su currículo. Lo más importante es lo que, siendo aún un joven estudiante, consiguió hacer. En los años 70, cuando la ciencia todavía estaba intentando descifrar qué era exactamente la vitamina D,
Hollick, mientras era un estudiante de doctorado en Wisconsin, fue el primero en identificar esa forma de almacenamiento que hoy aparece en tu analítica, el 25-hidroxivitamina D. Fue él quien la encontró y fue él quien la caracterizó. Y poco después fue él también quien aisló la forma activa, el calcitriol, la molécula que abre el tercer interruptor. Y no lo hizo un laboratorio farmacéutico, ni tampoco un instituto con un presupuesto millonario. Lo hizo un estudiante siguiendo la molécula, que es exactamente lo que hacen los buenos científicos. Hoy en día, 40 años después, Hollick sigue en la misma línea, sigue diciendo que las recomendaciones oficiales de vitamina D son insuficientes y que los rangos de normalidad en las analíticas no reflejan los niveles necesarios para que los 200 genes dependientes del VDR funcionen correctamente. Y sigue encontrando resistencia por parte del sistema. Verás, no es un proscrito, de hecho es un insider con un mensaje verdaderamente incómodo. Y eso, en ciencia, muchas veces es más difícil de sostener que ser directamente ignorado. Con estas palabras va, además, mi homenaje personal para él. Pero bueno, volvamos al sistema eléctrico. Como te decía, tienes 3 interruptores. Y acabo de comentarte hace un momento que el problema que explica por qué tanta gente se suplementa con vitamina D sin resultados se explica con un elemento que tiene un nombre bioquímico. Ahora ha llegado el momento de decirte su nombre. Magnesio. Y cuando te explique cómo encaja el magnesio en este sistema, vas a entender por qué puedes tener la analítica perfecta y sin embargo seguir sin que la vitamina D haga lo que debería hacer. Las dos enzimas que hacen las dos transformaciones clave, las que catalizan reacciones de oxidación y permiten que el calcitriol se produzca, necesitan magnesio para funcionar. El magnesio, por tanto, no es un ingrediente opcional, es el cofactor sin el cual estas enzimas no pueden hacer su trabajo. Esto, para que lo entiendas, es como el aceite en un motor. El motor puede tener combustible, puede tener las piezas correctas, pero sin aceite las piezas rozan entre ellas, se calientan y la conversión no ocurre con eficiencia. Tú te puedes estar suplementando con magnesio. Tu batería se está cargando, pero el convertidor que transforma esa carga en corriente útil puede que esté funcionando al 60%. Y hay más, porque no solo las enzimas de activación dependen del magnesio. Hace un momento te he dicho que las dos enzimas que transforman la vitamina D, la del hígado y la del riñón, necesitan magnesio para funcionar y que sin él la conversión ocurre por debajo de su capacidad. Pero quiero que entiendas exactamente qué significa eso. Porque necesitan magnesio. Puede sonar a un detalle técnico menor y no lo es. Tú imagina que tienes una fábrica. En esa fábrica hay dos máquinas en serie. La primera transforma la materia prima en un semi-elaborado y la segunda transforma ese semi-elaborado en el producto final. Las dos máquinas funcionan con electricidad, pero además las dos necesitan un lubricante específico para que sus piezas se muevan con precisión y sin ese lubricante las máquinas no se detienen. Siguen funcionando, pero producen menos, generan más fricción y cometen más errores. Y la consecuencia es, al final, que el producto que sale al otro extremo de la cadena es solo una fracción de lo perfecto que debería de ser. Pues el magnesio es ese lubricante en tu cuerpo y las dos máquinas son las dos enzimas de las que te hablé, la CYP2R1 y la CYP27B1. Ahora bien, preguntémonos algo importante. ¿Cuánta gente
tiene déficit de magnesio. Y el dato merece una pausa. Las grandes encuestas nutricionales y poblacionales en Estados Unidos, en Europa y en China documentan de forma consistente que una proporción muy significativa de adultos no alcanza la ingesta diaria recomendada de magnesio. En China, los datos de 2022-2023 muestran que el 64% de los adultos ingiere menos del requerimiento estimado. En Japón, las cifras de inadecuación en adultos jóvenes superan el 70%, y en Europa, los informes de la EFSA y el National Diet and Nutrition Survey del Reino Unido señalan déficits especialmente marcados en mujeres y en personas mayores. Pero aquí viene un matiz importante. De lo que hablan es de ingesta inadecuada, que no es necesariamente hipomagnesemia clínica, que es el déficit que aparece en un análisis de sangre convencional. Y esa distinción, esa es exactamente el problema. Porque la analítica estándar mide el magnesio en sangre, lo que se llama el magnesio sérico. Y ese valor casi siempre está dentro del rango normal. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque tu cuerpo hace algo muy inteligente y al mismo tiempo muy engañoso. Mantiene el magnesio en sangre estable a toda costa. Si el magnesio dentro de las células, que es el que usan las enzimas, empieza a bajar, el cuerpo lo roba de otras partes, lo saca del hueso, lo saca del músculo y lo redistribuye hacia la sangre para que la analítica siga marcando normal. Es exactamente lo mismo que hace con el calcio. El cuerpo prioriza la estabilidad del medio interno, aunque eso signifique despojar a otros tejidos de sus reservas. Así que tú puedes tener el magnesio sérico perfectamente normal y sin embargo tener un déficit funcional real en las células de tu hígado y de tu riñón. Y son esas las células donde las enzimas de la vitamina D necesitan trabajar. Tu analítica puede decir magnesio normal, pero tus enzimas en silencio están diciendo otra cosa muy diferente. En 2018, un equipo de investigadores publicó en el American Journal of Clinical Nutrition los resultados de un ensayo clínico randomizado. Y lo que hicieron fue sencillo en concepto, pero muy preciso en ejecución. Tomaron a un grupo de personas, les midieron los niveles de vitamina D, les dieron suplementación con magnesio durante un periodo de tiempo y después volvieron a medir. Lo que encontraron fue algo que el sistema médico convencional no había documentado hasta entonces en humanos. El magnesio regula la vitamina D de forma bidireccional. En personas con niveles bajos de vitamina D, la suplementación con magnesio los subió. En personas con niveles altos los estabilizó, no los disparó, los estabilizó, porque el magnesio también activa la enzima que degrada la vitamina D cuando hay exceso y consigue mantener el equilibrio. El mecanismo que lo explica es exactamente el que te he descrito. El magnesio actúa sobre las enzimas de activación, es decir, sobre las que producen la forma activa, y también sobre las enzimas de degradación. Es, por tanto, un auténtico regulador, no un simple potenciador. Y el cuerpo lo usa para mantener el sistema en equilibrio. La conclusión práctica de ese estudio a los efectos de lo que te estoy contando es que si tienes déficit de magnesio y tomas vitamina D, una parte significativa de lo que tomas no se convertirá en calcitriol activo, se quedará a medio camino. Tu bombona se llena, pero el quemador no enciende del todo. Y esto tiene una explicación. El magnesio no termina su trabajo en las enzimas. Hasta ahora te he contado
dos niveles en los que el magnesio es imprescindible. El primero, las enzimas de activación, la del hígado y la del riñón, que necesitan magnesio para transformar la vitamina D en su forma activa. Y el segundo, las enzimas de degradación, que también dependen del magnesio para regular el exceso y para mantener el equilibrio del sistema. Pero hay un tercer nivel, y ese es el que cierra el círculo. ¿Recuerdas el receptor VDR del que te hablé al principio? El que espera dentro del núcleo de la célula para recibir el calcitriol y activar los 200 genes. Ese receptor, cuando se une al calcitriol, forma un complejo con otra proteína que se llama RXR y juntos se enganchan al ADN para iniciar la transcripción de los genes. Esa unión también requiere magnesio. Y no como combustible, no como lubricante, como cofactor estructural, porque es una pieza que forma parte de la arquitectura del complejo en el momento en que se une al ADN. Y sin magnesio suficiente, ese complejo no se ensambla con la misma eficiencia. Y la consecuencia es que la señal que llega a los genes será más débil. Por lo tanto, la imagen completa es esta. Sin magnesio, la enzima del hígado convierte menos vitamina D en la forma de almacenamiento. Sin magnesio, la enzima del riñón convierte menos de esa forma de almacenamiento en calcitriol activo. Y sin magnesio, el receptor que debería recibir ese calcitriol y activar los genes funciona por debajo de su capacidad. Tú fíjate la situación. En la ausencia de un solo mineral se producen 3 puntos de fallo. Y esto, como te decía, no lo leerás en ninguna caja de vitamina D del mercado y posiblemente nadie te lo haya contado hasta ahora. Hasta aquí te he hablado de un problema de activación. El magnesio falta, las enzimas trabajan a medio gas, el calcitriol no se produce en cantidad suficiente y los genes no reciben la señal completa. Pero ahora necesito que des un paso más conmigo, porque hay una segunda fase del sistema que casi nadie menciona cuando habla de vitamina D, y esa es la que ocurre después. Tú supón que el magnesio está bien, supón que las enzimas funcionan correctamente, supón que el calcitriol se produce y que llega al receptor VDR y que los 200 genes se activan. Hasta aquí, todo perfecto. Uno de esos genes que se activa, por ejemplo, regula la absorción intestinal de calcio y lo hace con mucha eficiencia. De hecho, la vitamina D activa puede aumentar la absorción de calcio entre un 30 y un 40%, y eso es exactamente lo que queremos. Más calcio disponible para el hueso. Pero aquí empieza el segundo problema. El calcio que acabas de absorber necesita llegar a algún sitio. Y el cuerpo no tiene un sistema de GPS automático que lo lleve al hueso y solo al hueso. El cuerpo necesita una señal, una proteína específica que actúe como guardia de tráfico y le diga al calcio: tú vas aquí y no allí. Y sin esa señal, el calcio lo que hace es circular. Y circula sin dirección. Y que pase eso no es inocuo, porque puede depositarse en tejidos donde no debería estar. En las paredes de las arterias, por ejemplo, en tejidos blandos, en lugares donde no construye nada y donde, acumulado con el tiempo, puede causar daño. Pero el guardia de tráfico que ayuda a regular la dirección del calcio existe, tiene nombre. Y es el tercer elemento de la tríada de la que te voy a hablar a continuación. Ese guardia de tráfico se llama vitamina K2. Y antes de que pienses que esto es otro suplemento más que añadir a la lista, déjame explicarte exactamente qué hace. Porque cuando lo entiendas a nivel mecánico,
vas a ver que no es otro suplemento más, es parte de la misma arquitectura. La vitamina K2 activa dos proteínas que el cuerpo fabrica pero que sin K2 permanecen inactivas. Son como dos empleados que están en la oficina que conocen perfectamente su trabajo pero que sin su tarjeta de acceso no pueden entrar a trabajar. La primera proteína se llama osteocalcina. Su trabajo es capturar el calcio que circula por la sangre y llevarlo al hueso. Porque lo entiendas de una forma sencilla, enganchar el calcio y depositarlo en la matriz ósea. Sin K2, la osteocalcina existe, pero está inactiva. El calcio circula, pero no llega al hueso con la eficiencia que debería. Y la segunda proteína se llama proteína GLA de la matriz o, por sus siglas en inglés, MGP. Y su trabajo es el opuesto al anterior, pero complementario. Impide que el calcio se deposite donde no debe, en las paredes de las arterias, por ejemplo, o en los tejidos blancos, una vez más, o en las válvulas cardíacas, por ejemplo. La MGP actúa como un inhibidor de la calcificación vascular y sin K2 también está inactiva. Son, por lo tanto, dos proteínas diferentes. Una lleva el calcio al hueso y la otra impide que se deposite en las arterias. Y las dos necesitan K2 para activarse. Y ahora, aquí viene el dato que conecta todo lo que hemos visto hasta ahora. Cuando la vitamina D activa funciona bien, es decir, cuando el magnesio está disponible y las enzimas trabajan a plena capacidad, entonces el calcitriol se produce y los genes reciben la señal. Y uno de esos genes aumenta la absorción intestinal del calcio y lo hace significativamente, entre un 30 y un 40% más de calcio entra en tu sangre. Pero si en ese momento la K2 es insuficiente, la osteocalcina está inactiva y la MGP está también inactiva. El calcio extra que la vitamina D ha movilizado no tiene guardia de tráfico, circula. Y el calcio que circula sin dirección busca siempre dónde instalarse. Es algo así como un camión de materiales de construcción que no tiene GPS y en el que el conductor desconoce la dirección de entrega exacta. Y entonces el material llega, pero no al lugar correcto. Lo que quiere decir que puede acabar en las paredes de las arterias o en tejidos blandos o en lugares donde no construye nada y donde, acumulado con el tiempo, endurece algo que debería mantenerse flexible. Y no te estoy hablando de un riesgo teórico. En 2019, el New England Journal of Medicine publicó los resultados del ensayo VITAL, que fue el mayor estudio randomizado sobre vitamina D y enfermedad cardiovascular realizado hasta entonces, con más de 25.000 participantes, seguimiento de 5 años y 2.000 UI de vitamina D3 al día. ¿Y cuál fue el resultado? Neutro. Resulta que la vitamina D3 no redujo los eventos cardiovasculares. ¿Significa eso que la vitamina D no sirve para el corazón? Pues no necesariamente. Lo que significa es que la vitamina D3 aislada, sin controlar los cofactores del sistema, no produce el efecto que la evidencia que se observaba parecía prometer. Pero ninguno de esos ensayos midió los niveles de K2 de los participantes. Ninguno controló si la proteína MGP, que es el inhibidor de la calcificación vascular que depende de K2 para activarse, estaba funcionando o no. Por lo tanto, la hipótesis del resultado neutro se explica en parte por la ausencia del sistema de dirección del calcio y, por lo tanto, se puede deducir que es mecanísticamente sólida, pero no es una conclusión demostrada. Lo que sí que está claro es que abrir el grifo sin tener las tuberías correctas no produce el resultado esperado. Y ese principio en ingeniería no necesita más demostración. La vitamina D abre el grifo. La K2 dirige el agua. Y si abres el grifo sin tener las tuberías correctas, el agua va donde no debe.
Y aquí te aclaro algo importante. La evidencia sobre la sinergia D3K2 en seres humanos es sólida. En cuanto al mecanismo, las proteínas existen y la K2 las activa, y eso está documentado. Pero los ensayos clínicos randomizados que miden el efecto combinado a largo plazo en poblaciones amplias todavía son limitados en número. Y lo que existe es evidencia mecanística robusta y estudios de intervención sobre cada componente por separado. Pero esto no debilita mi argumento, lo que hace es que lo calibra. Y calibrar la evidencia es exactamente lo que hace un ingeniero antes de tomar una decisión. Por lo tanto, si juntamos la información que te he presentado hasta aquí, la imagen completa viene a ser esta. La vitamina D entra. El magnesio lo activa en el hígado. El magnesio lo convierte en calcitriol en el riñón. El magnesio permite que el receptor VDR funcione correctamente y el calcitriol activa los genes. Y uno de esos genes aumenta la absorción de calcio y la K2 dirige ese calcio al hueso e impide que calcifique las arterias. Como puedes ver, una vez más, son tres elementos, pero un único sistema funcionando unido. Y no es vitamina D, no es magnesio, no es K2, son los tres, una tríada. Y la tríada funciona como un sistema o no funciona. Ahora que tienes la imagen completa del sistema y puedes entender algo que al principio de este vídeo solo podías intuir, el por qué la analítica estándar no te está contando la historia completa. La tríada, en realidad, son tres preguntas distintas, pero la analítica estándar solo responde a una de ellas, lo que sin duda puede ser un problema si no estás al tanto de ello. Pero ahora ha llegado el momento de bajar a lo concreto y te voy a plantear qué deberías pedir, qué existe realmente y dónde están los límites de lo que la medicina puede medir hoy. El 25-OHD es útil, pero normalmente es mal interpretado. El marcador que tu médico mide, el 25-hidroxivitamina D, es decir, la forma de almacenamiento, sigue siendo el más práctico para evaluar las reservas. Este no es inútil, pero tiene dos problemas de interpretación que casi nadie te explica y que tú hoy vas a entender. El primero es el umbral, el rango de suficiencia clínica que aparece en la mayoría de laboratorios empieza en 20 nanogramos por mililitro y ese umbral fue calculado para prevenir el raquitismo y la osteomalacia, es decir, las enfermedades con déficit grave de vitamina D, pero no fue calculado para que los 200 genes dependientes del VDR funcionen correctamente. Los investigadores especializados en vitamina D, incluyendo a Holick, sitúan el rango óptimo para efectos biológicos consistentes entre 40 y 60 nanogramos por mililitro. Y fíjate, no es el doble de lo normal, es el doble del umbral mínimo de suficiencia. Suponte que tienes 32 nanogramos por mililitro. Tu médico te dice que es suficiente. Y técnicamente tienes razón según el criterio clínico estándar, pero según la evidencia de intervención, la realidad es que estás en el límite inferior del rango donde los genes empiezan a recibir la señal completa. El segundo problema ya lo conoces. Ese número no te dice si el magnesio intracelular es suficiente para que las enzimas conviertan esa reserva en calcitriol activo. Tu bombona puede estar llena, pero el quemador puede seguir sin encenderse del todo. El calcitriol existe, pero no es rutinario. Y la forma activa, el calcitriol, el 1,25 de hidroxivitamina D, se puede medir. Está disponible en la mayoría de laboratorios, pero no entra en los análisis de rutina porque su interpretación requiere un contexto clínico que cuando vas a una consulta estándar, el médico que te atiende no suele tener tiempo suficiente para evaluar. ¿Y cuándo tiene sentido pedirlo? Pues cuando tienes el 25 OHD en un rango correcto, digamos por encima de los 40,
y sigues teniendo unos síntomas que deberían haberse mejorado. Fatiga persistente, infecciones frecuentes, estado de ánimo bajo o una recuperación muscular lenta. Esa combinación, unas reservas aparentemente buenas y unos síntomas que no mejoran, son exactamente la señal de que algo está fallando en la conversión. Y es el calcitriol quien te puede dar la siguiente capa de información. Y ahora hablemos del magnesio o el por qué la analítica estándar no te sirve. Ya sabes que el magnesio sérico no refleja el estado intracelular. El cuerpo lo mantiene estable en sangre a cualquier coste, robándolo del músculo y del hueso si hiciera falta. Y lo que quizás no sabes es que existe una alternativa. El magnesio en eritrocitos, es decir, en glóbulos rojos. Es algo que se acerca mucho más a la realidad intracelular que el magnesio sérico. Los glóbulos rojos acumulan magnesio de forma proporcional a la disponibilidad intracelular y su medición refleja el estado de las últimas semanas, no solo el momento del análisis, pero no está disponible en todos los laboratorios. No es perfecto, pero si tienes acceso a él y los síntomas persisten después de una analítica sérica normal, es la siguiente pregunta que merece la pena que le hagas a tu médico. Ahora vayamos a la K2. La vitamina K2 no tiene un marcador sanguíneo rutinario, no se mide directamente, pero hay una vía indirecta que sí que te da información real sobre si el sistema está funcionando. ¿Recuerdas la osteocalcina? Es la proteína que captura el calcio y lo lleva al hueso y que necesita K2 para activarse. Pues existe una medición específica que distingue entre la osteocalcina activa, que es la que la K2 ha activado dejándola lista para trabajar, y la osteocalcina no carboxilada, que es la que K2 no ha podido activar simplemente porque no estaba disponible. Un nivel elevado de osteocalcina no carboxilada es una señal indirecta, pero real, de que el sistema de dirección del calcio está trabajando por debajo de su capacidad. Y esta no es una prueba estándar, pero existe, está validada y la puedes pedir en laboratorios especializados. Y finalmente, te voy a dar una conclusión práctica. Yo no te estoy diciendo que pidas 5 análisis en lugar de 1. Lo que te estoy diciendo es que un resultado normal en la analítica de vitamina D no es una garantía de que tu sistema esté funcionando. Es solo una foto parcial. Y ahora que conoces las otras piezas del sistema, tú puedes hacer las preguntas que esa foto probablemente no te está respondiendo. ¿Está mi 25 OHD en el rango óptimo de 40-60? ¿Tiene sentido pedir el calcitriol dado mi historial de síntomas? ¿Podría pedirle a mi médico el magnesio en eritrocitos en lugar del magnesio sérico? Hacer esas preguntas a tu médico no te van a convertir en un paciente difícil, te convierten en un interlocutor informado. Y eso es exactamente la razón por la que existe este canal. Esto es soberanía biológica. No desconfiar de la medicina, sino entender lo suficiente del sistema para saber qué preguntas hacerle. Pero antes de entrar en la intervención y el protocolo que te voy a proponer, quiero hacer una pausa por un momento. Este canal existe porque creo que la información que aquí se comparte merece la pena que llegue a todo el mundo sin compromisos que comprometan la independencia editorial, sin patrocinadores que dicten el contenido, y a mí me gustaría que siga siendo así, pero mantener esa independencia tiene un coste real, en tiempo, en investigación y en horas de lecturas de papers. Si el canal te está aportando algo, si sientes que lo que aprendes aquí está cambiando en cierta manera la forma en que entiendes tu salud, hay una forma de que ese trabajo pueda seguir creciendo, haciéndote miembro del canal y apoyando como mecenas con una pequeña aportación si puedes, si te es posible.
¿Y qué significa eso? Significa que formarás parte de una comunidad más cercana, una donde la conversación podrá ser más directa, más profunda, y a quien podré dedicar más atención cuando tengas una pregunta que merezca una respuesta cuidadosa. Y no solo eso, significa algo más, que estoy construyendo poco a poco, una selección de recursos verificados, fuentes, herramientas y referencias de las que hablo en el canal, de las que conozco la calidad y de las que puedo responder, porque, como tú bien sabes, hay mucho ruido ahí fuera. Y una de las cosas que más me preocupan es dónde encontrar lo que menciono con garantías reales. Y si quieres dar ese paso, el enlace está en la descripción, aquí abajo, y en la portada de este canal. Y si no puedes, o no es el momento, el canal sigue siendo tuyo, exactamente igual. Nada va a cambiar acerca de lo que recibes aquí y me seguiré esforzando por hacerlo lo mejor posible para ayudarte. Muchas gracias. Sigo adelante. Bien, pues ahora que entiendes el sistema, vamos a hablar de cómo intervenir en él. Y antes de darte las 3 palancas, una advertencia que este canal siempre cumple. Lo que sigue no es una prescripción médica. Es un mapa de ingeniería basado en evidencia mecanística verificada. Cada persona tiene un punto de partida distinto, una analítica distinta, un historial distinto y una biología distinta. Hay que coordinar siempre con tu médico o con tu especialista antes de modificar cualquier suplementación. Y dicho esto, entremos en materia. Palanca 1. La luz solar estratégica. Esta es la fuente de vitamina D que el sistema lleva millones de años utilizando y la que la mayoría de la gente en el mundo moderno ha eliminado casi por completo de su vida sin darse cuenta. Y verás, no te estoy diciendo que te expongas al sol sin protección durante horas, lo que te estoy diciendo es algo mucho más preciso. La síntesis de vitamina D3 en la piel requiere radiación ultravioleta B, y esa radiación llega con suficiente intensidad cuando el sol supera los 45 grados de ángulo sobre el horizonte, que en la mayoría de las latitudes de Europa y Latinoamérica ocurre entre las 10 y las 14 o las 15 horas en los meses de mayor insolación. Y fuera de esa ventana, el sol no sintetiza vitamina D, aunque te quemes. La exposición efectiva es de 15 a 25 minutos en brazos y piernas sin protector solar en esa ventana inicial, porque los filtros UV bloquean exactamente la radiación que necesitas y después de esos minutos la protección es razonable y necesaria. Y esto no es un activismo anticrema solar, es simplemente secuencia. Primero la síntesis y luego la protección. Hay 2 factores que reducen la síntesis drásticamente y que casi nadie considera. La pigmentación de la piel, que cuanto más oscura, más tiempo necesitas para producir la misma cantidad de D3, y la edad, porque la capacidad de síntesis cutánea a los 70 años es un 75% inferior que la que tenías a los 20. Palanca 2. Magnesio primero. Si vas a suplementarte con vitamina D3, y en muchas latitudes y estilos de vida modernos tiene mucho sentido hacerlo, el magnesio es el primer paso, no el segundo. ¿Y por qué el primero? Pues porque sin magnesio suficiente en las células, suplementarte con vitamina D es como añadir combustible a un motor sin aceite. El depósito se llena, pero el motor no rendirá. Y sobre la forma, no todo el magnesio es igual. El óxido de magnesio, que es el más común en los suplementos baratos, tiene una biodisponibilidad muy baja. Las formas con mejor absorción y tolerancia digestiva son el glicinato, el malato y el treonato. Y este último tiene evidencia específica sobre penetración en tejido cerebral, lo que lo hace especialmente interesante si tu objetivo incluye la función cognitiva y el sueño. Y la dosis terapéutica habitual en adultos está más o menos entre 300 y 400 miligramos al día. Y aquí viene un matiz importante.
El magnesio intracelular tarda semanas en recuperarse. No es algo que tenga un efecto inmediato. Si llevas tiempo con una ingesta inadecuada, el sistema necesita tiempo para recargarse. Tenlo presente. Vayamos a la palanca 3, la K2 como copiloto. Si suplementas vitamina D3 en dosis superiores a las 2000 UI diarias de forma continuada, la K2 no es opcional, es parte del sistema. Y la forma más relevante es la MK7, que se llama menaquinona 7, y que tiene la mayor biodisponibilidad oral y la vida media más larga de todas las formas de K2. Esto significa que una dosis diaria mantiene niveles estables en sangre, a diferencia de otras formas que se metabolizan muy rápido. La dosis habitual oscila entre 90 y 200 microgramos al día. Y aquí un detalle práctico. La K2 es liposoluble, igual que la vitamina D. Se absorbe mejor tomada con una comida que contenga grasa. Y si tomas D3 y K2 juntos con la comida principal del día, ambas se absorben en las condiciones óptimas. Y ahora, un apunte para el día a día. De esto que te estoy hablando no es de una cápsula, es de un sistema con 3 elementos que funcionan juntos o que no funcionan. Magnesio, para que las enzimas conviertan la vitamina D en su forma activa y para que el receptor VDR funcione correctamente. Vitamina D3, para que los genes reciban la señal y el calcio se absorba eficientemente. Y vitamina K2, para que ese calcio llegue al hueso y no se instale en las arterias. En ese orden, con esa lógica. Y te invito a que lo mires con la perspectiva de un ingeniero que no instala una pieza sin asegurarse primero de que el resto del sistema puede recibirla. Y una última cosa antes de terminar. La exposición solar estratégica no es un protocolo de suplementación, es la intervención primaria. Si puedes obtener vitamina D del sol de forma regular, esa debe ser siempre tu primera opción. El suplemento es un plan B, útil y necesario en muchos contextos, pero nunca es equivalente al proceso que la biología lleva diseñando desde hace millones de años. Voy a cerrar este vídeo con la misma imagen con la que lo abrí. Tu médico te mira los resultados y dice vitamina D32, bien. Y tú ya sabes lo que eso significa y lo que no significa. Sabes que ese número mide la bombona, no el quemador. Y sabes que entre la bombona y los 200 genes que esperan la señal, hay un sistema de 3 elementos que pueden fallar en cualquiera de sus puntos. Sabes que el magnesio no es un ingrediente opcional y que es el lubricante de las enzimas, el cofactor del receptor y la pieza que el sistema necesita antes de que cualquier suplemento tenga sentido. Y sabes también que la K2 no es un extra, es el guardia de tráfico que decide si el calcio va al hueso o a la arteria. Y sabes que la analítica estándar, bien hecha y bien interpretada, sigue siendo una foto parcial de una realidad que es mucho más compleja. Pero eso no te convierte en un paciente difícil, te convierte en alguien que puede hacer las preguntas concretas. Y quiero terminar con algo que me parece importante decir en voz alta. La vitamina D no es la solución a nada. Es una pieza de un sistema y los sistemas no se reparan sustituyendo piezas de forma aislada, se reparan entendiendo cómo las piezas se conectan entre sí. Lo que has aprendido hoy no es un protocolo de suplementación, no. Es una forma de pensar sobre tu biología. Una forma de leer los procesos desde dentro, no desde fuera. Y esa forma de pensar, esa soberanía sobre tu propio hardware, es exactamente lo que este canal hace para construir vídeo a vídeo, bloque a bloque, capa a capa, la información que tú necesitas. El siguiente vídeo de esta serie va a cerrar el círculo que hoy hemos abierto. Vamos a hablar del calcio.
y de cómo el sistema que acabas de entender se conecta con la arquitectura del hueso, con la piezoelectricidad del colágeno y con por qué la obsesión cultural con el calcio ha ignorado durante décadas el sistema completo que lo hace funcionar. Y si este vídeo te ha abierto una puerta, el siguiente te va a mostrar lo que hay detrás. Como te digo siempre, adelante, siempre adelante. Y te leo en comentarios.